todos los ministros, porque nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti y de la doctrina, y así mismo tú mismo te salvarás. ¡Aleluya! Es que tenemos mucho cuidado, a veces, pues no sé, pero yo le digo al Señor, pues todo eso tienes escrito en tu palabra, que vendrían personas que amadores de sí mismos, y a muchos se engañarían. Dice, también dijo en Romanos 1, habiendo conocido a Dios no le dio la honra ni la gloria, sino que se envanecieron y su necio corazón fue entenebrecido. Y dijo: ¿quieren seguir en la? Sigan pues. De tal manera el juez está allá. Y eso, pues se debe pensar bien. No se trata, por ejemplo, de decir lo que a mí me guste, de decir lo que dice la palabra de Dios. Y entonces, pues oremos por todos, buenos y malos, que a su tiempo llegaremos si no hubiéramos desmayado. Un día va a haber un premio para todos, sea bueno o sea malo. Así es, sea bueno o sea malo, pero nosotros queremos que sea bueno. Gloria al Señor. Claro que todos nosotros, dice que si ninguno dice que no ha pecado, dice que nos hacemos mentirosos. Estaba bien eso, porque todos cometemos errores, pero la cosa es que necesita uno reconocer y parar ahí, porque si no, bueno, al cabo fulano lo hizo y allí está. Esa es otra cosa también mal. No vamos a seguir, nos hemos comprometido con Cristo y su palabra. Y en esta tarde, pues vamos a pensar en un tema de lo que le pasó a Israel por desobediente. Y la desobediencia, pues eso, aún si tenemos algún trabajo y somos desobedientes, pues nos echan por fuera. Entonces es mejor el obedecer y el prestar atención que el cebo de los carneros, dice la palabra. Dos cosas: obediencia y sumisos a lo que el Señor quiere. Cuesta, pero también Dios pagó el precio de todo. Por eso dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Tomé un tema sobre las más grandes equivocaciones que podemos cometer. Hablando sobre las equivocaciones, Santiago habla sobre esto. Dice que todos tenemos errores, nadie es como Dios. No puede ser nadie igual, pero debemos de cuidar nuestra posesión como hijos de Dios. Porque un día hicimos un juramento, como cuando se casa la gente, por toda la vida, en las buenas y en las malas. Así también dijo el Señor a nosotros, no es el pastor, nosotros nos comprometimos con el pastor del cielo. Amén. Entonces vamos a tomar un texto que está en Deuteronomio capítulo 32, versos 23. Y de ahí me arrimo esto porque hay que leer algunas cosas con el fin de aclarar bien las cosas, porque el tiempo está llegando cuando el Señor dijo que vendría. No sabemos cuándo, pero vendrá, porque es promesa de Dios. Él se propuso hacer este mundo y criarnos y concedernos a nosotros nacer, crecer, desarrollarnos. Y no estamos aquí nomás porque nosotros queremos, porque antes no queríamos. Pero gracias a Dios que tomamos en cuenta el llamado de Dios y hasta ahorita estamos. Somos familia en Cristo.
Cristo nos llamó y nos sacó del fango de inmundicia donde estábamos. Y ahora el propósito de oír la palabra es tomar el consejo y prevenirnos nosotros, los que ya estamos en el camino y los que todavía no están, deben de oír la voz de Dios por medio de su palabra. Si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón, como hicieron en el desierto los que salieron de Egipto. Gloria a Dios. Y muchos allí murieron porque desobedecieron la voz de Dios. Si oyeres hoy, yo les voy a predicar, pero la palabra de Dios es la voz de Dios. Dice el versículo, me voy a poner mis ojos, mis cuartos ojos. Gloria al Señor. Vamos a ver tres versículos del 19 al 23 para tomar un poco en cuenta a qué se refiere. Aleluya, gloria a Dios. Dice, desde el 18 dice, nos volveremos a nuestra casa no volveremos a nuestra casa hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad. Porque no tomamos heredad con ellos al otro lado del Jordán, ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad antes de otros lados del Jordán al oriente. Entonces les respondió Moisés: si hacéis así, os disponéis para ir adelante de Jehová a la guerra, y todos vosotros paséis armados al Jordán delante de Jehová hasta que haya echado a sus enemigos delante de sí. Dice, seáis pues sojuzgados delante de Jehová, luego volveréis y seréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel. En esta tierra será vuestra heredad delante de Jehová. Mas si así no lo hacéis, he aquí habéis pecado ante Jehová, y sabéis que vuestro pecado alcanzará. Nosotros yo vine de las tinieblas a su luz admirable. Yo pensaba un día ser un cura. Yo trabajé con un sacerdote. Y cuando iba a limpiar las imágenes, ya era de bulto o de papel, pensaba yo, bueno, pero ¿por qué no se pueden arreglar estas imágenes si tienen poder? Bueno, dije, pero eso me enseñó mi mamá. Porque esto trajeron de Roma, trajeron a España, y de España regaron toda la idolatría. Porque Dios no tiene sustitutos. Él es Dios que formó el universo con este sol tan brillante que si no hubiera sol nos congelábamos, ni podíamos dormir en la noche. Aleluya, aleluya. Pero nosotros, gracias a Dios, que tenemos el conocimiento del gran Dios único, el que vive y reina para siempre. Los demás montones, miles y miles y millones de dioses que hacen los mismos hombres, de oro, de plata, tienen valor, cuestan, por eso tienen fábricas, y la riqueza más grande está en el oro. Y esa es la religión política y religiosa, porque por eso es la cuestión de la democracia. Nosotros somos teocráticos del gobierno de Dios, que luchamos por gloria a Dios, unirnos al poder. Por eso la teocracia es obedecer las órdenes del que da este sur, el sol, el que nos manda la lluvia sobre buenos y malos, el que nos protege, el que nos da a comer. A veces que tenemos algún problema, a veces decimos, no, pues le pedía a María en Guadalupe, porque María, pero la Virgen María dijo, pídanle a mi hijo, hagan lo que él les dice.
María les dijo allá en la palabra de Dios, allá cuando las bodas se hicieron, les dijo, pidan ustedes todo lo que mi hijo les diga, eso hagan. Y ella siendo la madre del Rey de Reyes y Señor, porque el Cordero de Dios vino por medio Aleluya. y de la simiente de David. Amén. Gloria al Señor. Entonces, no hay cosa oculta delante de Dios que nosotros Gloria a Dios. servimos. Aleluya. Si yo pienso algo mal, ella la sabe. Aleluya. Si pienso hacer algo, voy a ir con fulano a hacer una trampa, ella la sabe. Así es. Voy a ir con el hermano a ver si puedo hacer lo que hagamos esta trama para tener algo. Todo lo sabe el Señor. Aleluya. Así es. No hay nada escondido delante del Señor. Y quise tomar esto porque en realidad vamos a ver el versículo, no vamos a entretenernos mucho. Por eso tomé esto. Gloria al Señor. Dios. Aleluya. Porque importa desde luego entender dónde estamos, de dónde venimos, a dónde estamos y a dónde vamos. Amén. Gloria al Señor. Antes no sabíamos esto, no sabíamos de por qué estamos aquí en el mundo. Pero cuando yo leí la palabra, dije, pues entonces hay un creador. Aleluya. Y mi Amén. mamá y mi papá pues se unieron y ese fue el medio porque yo vine también aquí. Desde el vientre de la mamá, dice la Biblia, allá en el seno del vientre de la mamá y se crean los huesitos y allí sopló Dios con su espíritu para que aquella criatura allí estuviera reposando hasta que naciera y se formara. Gloria al Señor. Por esa razón debemos nosotros de tomar en cuenta lo que nos habla la palabra del Señor. Amén. Bueno, no quieres pegarte. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, oremos a Dios para que Dios sea quien hable. Amén. Amén. Dice, Señor, en esta tarde estoy agradecido aquí porque estoy aquí, Señor, con el propósito de hablar tu palabra. Yo no soy nada, Señor. Sin ti no tenemos nada, pero contigo, Señor, tú eres el que nos diriges, el que nos guías. Perdónanos todos nuestros errores y ayúdanos a no cometerlos para que así podamos nosotros ser usados por tu Santo Espíritu. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a En la Dios. introducción de esta enseñanza vemos aquí la gran equivocación que podemos cometer. Es una. Y esto está basado en lo que leí, por ejemplo, el pueblo de Israel, Dios lo sacó de Egipto. Y luego el pueblo de Israel fue un pueblo que Dios escogió de las grandes naciones, era la más pequeña. Pero ellos quisieron tomar las cosas de Dios para hacer lo que ellos querían. Gloria a Dios. Porque la ley de Dios dice, la ley por Moisés fue dada, se la dio Dios a Moisés, para que la persona tomara en cuenta cuando dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni los honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, y que hago misericordia en millones de los que me aman y guardan mis mandamientos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios a todos nos ama, porque si no amara a aquellos que andan por allí en diferentes maneras de vivir, pues ya nos hubiera acabado y hubiera dejado nomás a los que estamos tratando. Pero la Biblia dice que va a levantar a un pueblo que le ama de corazón. Aleluya. Gloria a Porque Dios. cuando se ama de Amén. corazón, uno se hace como los padres, un enseñador se hace como los padres que aman a sus hijos. Ora por aquellas personas para que Dios les dé entendimiento. Gloria a Dios. Es lo que dijo el Señor. Orar por todo el mundo. Para que, dice, porque yo no quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta. Dice la Biblia que allá en el cielo hay 3 cielos y en el tercer cielo es donde está el trono de Dios. Y debajo del trono de Dios, allí las almas que ya se fueron, allí les dicen, Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Hasta que mis hijos que estén en el mundo
se arrepientan, porque no quiero la muerte del pecador, sino que se arrepientan. Pudiéramos pensar, pero ¿cómo está eso? Si se mueren de todas maneras, pero no está hablando de esa muerte, está hablando de la muerte, de la separación de Dios para siempre. Los humanos todos tenemos que morir. El alma va a Dios que la dio y el cuerpo al sepulcro. Y el alma va a ser la que va a dar cuenta. ¿Que nunca oíste tú quien hablara la palabra de Dios en la tierra? Pues Señor, es que se me hizo trabajoso. Allí no vamos a hablar nada, lo único que vamos a decir: bendito de mi Padre, si en lo poquito fuiste fiel, entre en el gozo de tu Señor. Pero si en todas las cosas fuiste infiel, apartados de mí, obradores de maldad, al fuego eterno. Me dijo una vez un señor: bueno, pues si vamos al fuego, se quema uno y se acabó todo el problema. Bueno, si eso fuera, le digo, tal vez sería bueno, pero allí le está hablando de eso. El alma va a vivir siempre, ya sea con Dios o en un pozo sin fondo, en donde esté el enemigo, allí noche y día quejándose. ¿Amén? Y los hijos de Dios dice que estaremos cantando día y noche, alabando a aquel que vino y murió en la cruz por nosotros, dándole la honra y la gloria a Él. Gloria al Señor. Entonces, pensemos en esto. Todo el mundo comete equivocaciones. Algunas son serias de vida y muerte. Otras son serias y dice hasta se ríen. Más las grandes equivocaciones, dice, pensar que podemos nosotros escaparnos con el pecado y no podemos pecar para triunfar. Pensamos nosotros que viviendo así, todos pecan. Todos vamos a ir con Dios, sí. Compareceremos, dice, las ovejas estarán en aquel día a mi derecha y los cabritos a mi izquierda. Una comparación fea. Yo conozco las dos clases y he estado en los ranchos. A mí una vez allá llegando a Uruapan estaba un pastor de ovejas y traía un flautín y un palo así alto con un ganchito, porque con ese los jalas cuando van descarriados. Y se le amontonó, se le amontonaron todas las ovejas allí. Y allá en Jalisco, un hermano tenía muchos chinitos. A pedradas y ni así los puede. Y esa es la rebeldía precisamente. Y puso esos dos ejemplos. Ovejas, fíjense que las ovejas no lloran, no braman cuando las matan. Les corta el cuello y se les ruedan las lágrimas. Y eso pasó con Cristo. Por eso Cristo dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice que como cordero mudo fue llevado al matadero y no abrió su boca. Nomás se le rogaban sus lágrimas al Señor. Entonces todo esto nos hace pensar que el Señor, siendo Dios, es espíritu. A Él nadie le puede hacer nada. Por eso Dios tomó un cuerpo humano, naciendo como un hombre, como un niño. Y en lo que sufrió, desde antes que naciera María quedó sola porque José, como era un hombre santo, y la ley decía que cuando una mujer salía embarazada antes de tener relaciones, pues la apedreaban, la mataban. Entonces él se fue a huir. Y allá en el desierto, al dormir, desde que el ángel fue y le dijo: José, levántate, dijo, y ve y toma a tu mujer, por lo que en ella hay, es por obra del Espíritu Santo. Y Dios Dios es divino y es humano porque se convirtió en un hombre como un siervo para librarnos de todo mal, como un siervo, como un humilde siervo vino y se mostró y sufrió hasta completar lo que estaba profetizado por todos los profetas. Hay 4 profetas mayores y hay 12 profetas menores
Todos ellos anunciaron que vendría el Cordero del mundo. Y eso es desde Génesis, en el capítulo 3:15, allí dice que nacería el Cordero de una mujer. Gloria al Señor. Y en ese tiempo las mujeres doncellas se cuidaban porque deseaban pues que Dios naciera de ellas, y le tocó la suerte a María. Entonces todo esto estoy diciendo porque Dios, desde que formó el mundo y formó al hombre, lo hizo con un plan. Gloria al Señor. Con el plan de formar una cantidad de criaturas para que lo adoráramos, le glorificáramos, y por eso al mundo le puso 4 estaciones del año. Por eso le dijo a Balaam, de que mientras este mundo sea, dice, estarán las 4 estaciones del año, habrá sol, habrá frío, habrá calor, hablando de los tiempos, ¿verdad? Como es otoño y ¿cómo, qué más? Primavera, verano, otoño. Todo eso Dios lo formó así. Gracias a Dios, y aquí estamos. Entonces, pensemos bien, ¿cómo le servimos a Dios? Yo tengo muchos amigos, dicen, no pasa nada. Bueno, eso decimos aquí, le digo, pero si usted cree de veras en el Dios verdadero, tenemos que decir tantas cosas. Dios castigó a su pueblo de Israel, y todos aquellos que salieron de Egipto no alcanzaron a llegar a las tierras que Dios les prometió, porque entre ellos iba un hombre que los hizo que hicieran un ídolo de oro. Mientras allá en el monte Sinaí estaba Moisés recibiendo la orden. Aleluya. Dice que en el lugar del Génesis temblaba, y una voz que se oía como trueno, y el único que entró allí fue Moisés. Dice que cuando salió de allí, su rostro brillaba, dice que no lo podían ni ver. Gloria al Señor. Entonces, cuando bajó y vio que estaban adorando un Dios de oro, se le cayeron las tablas. Así dice. Aleluya. Gloria a Dios. Sin embargo, Moisés ya le dijo, volvió a ir y se las volvió a hacer. Pero todos aquellos que salieron, acuérdense que cuando dijeron a aquellos que salieron, pues ¿cuántos van a llegar a las tierras de Canaán? Dijo, si acaso estos niños. Y ellos fueron los que llegaron, Josué y Caleb, y 12 príncipes nomás. Los demás, su sepultura fue decir, algunos hasta se los tragó. Entonces, gracias al Señor, nosotros también vamos figuradamente en un desierto, que hay muchas cosas bonitas y buenas, pero que no debemos nosotros tomarlas. Gloria al Señor. Entonces, Dios nos prometió una gloria eterna, Gloria a Dios. en donde viviremos. Dice, vosotros sois, de una parte dice, mas vosotros sois gente santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Me seréis príncipes, reyes y sacerdotes del Dios Santo. Gloria. Para eso escogió un pueblo que le traicionó, que fue el pueblo de Israel. Toda la ley habla de pura santidad y nadie puede cumplirla. Pero entonces fue cuando era lo que decía hace un momento, Dios tomando cuerpo se presenta para hacer confirmación de que todos podemos ser salvos por el pago que Dios hizo. ¿Sabe cuánto cuesta un ser humano? Dice que ni con todo el oro del mundo podrá pagar la salvación que Dios hizo. Sí, aleluya. Pero Dios con una sola tiene usted salvación si quiere, pero dice la Biblia que se arrepiente. Dice, los borrachos y las rameras irán delante si se arrepienten, si obedecen lo de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Pero bueno, allí dice, sí, dice, pero tiene usted, cada quien, a poner hacer una trancadita,
frenar, no seguir viviendo como nos enseñaron, no tenían la culpa nuestros padres, no los podemos juzgar. Pero ya cuando la palabra de Dios ha llegado, ya no somos inocentes. Por eso dice, me acuerdo que mi mamá decía que mi abuelito, que decía que vendrían tiempos en que saldría un tesoro a la luz, a flote de la tierra. Y pues la gente decía, pues qué bueno. Aleluya. Pero fue cuando llegó la palabra de Dios. Este es el tesoro. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Lo que se les dijo a los discípulos: vayan, prediquen el evangelio a toda criatura, y el que crea, bautícen. Porque dice, vayan a toda criatura, no está hablando a los niños, a personas que ya saben lo bueno y lo malo. Gloria a Dios. Como les digo, los niños están en la inocencia, están en el tiempo que están allí, pero van a entrar en el momento en que empiezan a conocer cosas buenas y malas. Entonces, hay niños, muchachos, joven y adultos. Son 4 pasos que pasan allí. Entonces nosotros ya somos responsables desde los 16, 18 años para adelante, ya saben lo que hacen. Amén. Entonces, en primer lugar, ya dijimos, hay serias cosas en la vida que trae la muerte, la separación de Dios. Algunas son serias y a veces hasta de reír. Gloria a Dios. Pero las grandes equivocaciones pensarán que podemos escaparnos viviendo en pecado. Hay una pregunta allí. Haciendo el pecado, pues nos vamos a morir y llevamos allá con Dios. Pues sí, pero hay 2 clases de dioses. El Dios falso, que es Satanás, que se ganó 3/4 parte de ángeles en el cielo. Y Dios, en los aires, allí están todos los malos espíritus de Satán. Por eso dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades que vagan en los aires. Entonces, también nosotros tenemos las armas del Espíritu Santo para pelear la buena batalla. Pero tenemos que perseverar viviendo no para nosotros, para lo que queremos hacer nosotros, sino para lo que el Señor Gloria a Dios. quiere. Gloria al Señor. Hermano, ¿a quién le digo? Gloria a Dios. Pudiéramos decir, bueno, pues esta es una predicación, pero el propósito es de saber, bueno, y por qué y cómo. Primera de Juan capítulo 1, verso, nomás son 3 versículos. Aleluya. 7 al 9. Léalo allí y rezo para. Yo puedo ir aquí buscándola, por eso me arrimé esto. Y yo creo que a ver quién vaya primero. Primera de Juan. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. ¿Se fijan cómo está allí? Ya tenemos el conocimiento. Dice, yo soy la luz del mundo, dijo Cristo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ya el que conoce, pues si quiere vivir como quiera, pero mientras hay vida, hay esperanza, pero tiene que ponerle una tranquita a su arado. Allá yo me quería redondear a uno, para que no se hunda mucho, te ponen una tranquita. Así también, para no hundirnos al pecado, hay que ponerle un aprende, pero aprende en los conocimientos de Dios, para que así lleguemos a estar con el Señor en aquel día. Amén. Gloria al Señor. Entonces, fuimos creados para tener comunión con Dios. Fuimos creados para tener comunión con Dios. Gloria al Señor. Entonces, eso el Señor, yo los creé, dice, los crié, los formé y los hice para mi honra y mi gloria. Así es que no creo que nomás nos crió así, anden, ya hagan lo que quieran. Gloria a Dios. Tenemos un Padre Celestial que es el que nos cuida y nos protege. Fuimos criados
para la honra y gloria de Dios. Gloria al Señor. Entonces, aquí vemos nosotros, tener comunión con el Señor no es muy fácil. Deja limpio su camino y el inicuo sus malos pensamientos y vuelva hacia Dios. Le está hablando Dios ahí. Quizás tenga misericordia y entonces le perdone todo, pero de ahí para adelante nueva criatura es en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y en Cristo son nuevas, pero no las mismas cosas. Aquellas cosas malas ya no. Que yo, por ejemplo, tenía a mi mujer y luego me gustaba otra. Eso ya no se acabó. Gloria al Señor. Que me convidaron por allí a agarrar lo que no es mío, tampoco, porque no robarás, dice el mandamiento. No tendrás dioses ajenos y no tendrás otra mujer aparte de la tuya, ni desearás nada de lo que no es tuyo. Gloria al Señor. Entonces, en todos los mandamientos nos dice una cosa y otra y otra y otra. Gloria al Señor. Entonces, gracias a Dios porque Él es bueno. Aleluya. Pero también Él tiene sus ordenanzas, Él tiene sus requisitos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces, en segundo lugar, el pecado rompió, dice, esa comunión con Dios. ¿En dónde? Bueno, al cambiar, conversar con Dios, nosotros conocemos que Adán tuvo conversación con Dios y le dijo: mira, de todos los árboles puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que comieres moriréis. Porque ese árbol, por ejemplo, el árbol de la ciencia sirve para muchas cosas, para lo bueno y para lo malo. La ciencia, pues hay cosas buenas, hacen medicinas y todo, pero también hacen armas para pelear y matar gente, y veneno y cuánta cosa. Entonces, Dios le dijo esto a Adán. Aleluya, gloria a Dios. Y el día que comieres, moriréis. Quiere decir, aparte, no estaba hablando de la muerte, sino la muerte de la separación de Dios y el hombre por el pecado. Dice la palabra de Dios que todos, antes de venir a Cristo, estamos muertos en delitos y pecados. Para eso vino Cristo, para sacarnos, de quitarnos esa muerte, la muerte del pecado que nos lleva al infierno. Gloria al Señor Jesucristo. Dice San Pablo en Efesios: antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero cuando vino el Señor Jesucristo, Él nos libertó. Ahora somos criaturas de Dios y que estamos luchando por un día estar con el Señor allá en la gloria. Aleluya. Entonces el pecado fue el que rompió la comunión con el hombre. Dice que cuando Adán y Eva pecaron, pues se sintieron mal. Y luego fueron y se hicieron hojas de higuera, se hicieron un vestido de hojas de higuera. Y por allí oyeron la voz que dice: Adán, Adán, ¿en dónde estás tú? Y entonces él le dijo: Señor, es que comimos del árbol prohibido, dice, y nos escondimos y nos hicimos un vestido para cubrir nuestra desnudez. Cuando no andamos sin Dios, andamos desnudos. Nosotros no nos vemos, pero andamos desnudos espiritualmente, porque le damos gusto a nuestra carne. La carne nos lleva, nos arrastra a tomar, a tener otras mujeres aparte de la nuestra. Y yo siempre he dicho, si el Señor nos hubiera dado unas 12 de la misma costilla, les voy a hacer un montón, nomás una nos hizo. Paz de Cristo. Entonces, mientras sigamos ahí, vivimos nosotros desnudos, desnudos delante de Dios. El vestido lo lavó Dios con su sangre preciosa. Porque en la mañana hablábamos del bautismo. Cristo le hicieron cuando le pasaron el costado, dice que salió agua y sangre. Esa agua y esa sangre es la que limpia el alma. Y aunque estemos aquí, pero ya Dios nos limpió. Ahora hay que cuidar esa limpieza. Gloria a Dios. Gloria al Señor. De vivir no para nosotros, sino para aquel que nos crió, por muy nos hizo
y luego se sacrificó por nosotros. Porque Pablo dice, él mismo dijo, Gloria a el Dios. Señor dijo que era necesario morir Amén. para salvar al mundo entero. Todos tienen salvación, pero ahora depende que ellos quieran. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, como ustedes ven, todo el tiempo ha castigado a aquella gente. Ellos vieron y temblaron delante de cuando vieron ese no podemos ir. No dijo que no se arreglen al monte, porque el que toque el monte se morirá. Dios es fuego consumidor. Es amor, pero es fuego consumidor. Aleluya. Por eso dicen que habrá cielos nuevos y tierra nueva en donde habite la justicia. Esta tierra va a ser renovada, pero va a ser fundida con fuego. Y habrá un cielo nuevo, donde ya va a haber un reino nuevo, en donde vamos a estar con el Señor para siempre. Gloria a Dios. Entonces hay que caminar con el Señor. Gloria al Señor. El pecado rompe diremos la comunión con Dios. El pecado, como dice, afecta a los hijos de Dios. Ya nosotros ya conocemos, porque nuevas criaturas son, dice en Corintios, las cosas viejas pasaron y en Cristo son hechas nuevas, pero no las mismas cosas. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Trae también falta de ansiedad, falta de seguridad. Cuando nosotros nos sentimos tristes por alguna cosa, porque miren, el principio del temer es el temor a Dios, y el apartado del mal es inteligencia. Aleluya. Si tenemos reverencia a Dios, tenemos un fin, que es la inteligencia. Cuando hacemos una cosa buena, la sentimos bien, pero cuando hacemos una cosa mala, ay, la regué. Me acuerdo de una canción que pusieron para los borrachos, que conocían las cosas del Señor, y cuando, ay, pues la regué, y allá la palabra de Dios dice, mayor condenación, porque habiendo conocido y sabiendo, no le dieron gracias a Dios. Y entonces, me acuerdo de uno que no llevaba vestidos de bodas, y le dije, ¿cómo entraste aquí? A las bodas del Cordero. Se puso un vestido de ese café. Y allá dice que todos entraron con vestidos blancos y palmas en sus manos. ¿Y tú cómo entraste? Pues no, dice, sáquenlo y échenlo allá al fuego. De ahí se ve yo y el crujir de dientes. Entonces, para entrar allá, dice que hay una lista. En Apocalipsis dice eso. Hay 2 libros en donde todo aquel que se convierte a Dios, por eso allí es escrito en el libro de la vida. Y el que no va a estar ahí. Y si cometió, tampoco va a aparecer ahí. Nosotros cuando fuimos bautizados, que hicieron ahí una lista, el Señor ya nos tiene ya. Y de cuando nacimos también, porque no nacimos con pecado. Porque antes a él nos enseñaba que el pecado original es la carne, entonces no iban a ser puro espíritu. El Señor le puso un espíritu a la carne. Gloria al Señor. Entonces Dios lo hizo bien, dijo que Dios hizo al hombre recto y perfecto. Para que no digamos, no, pues aquí yo no sabía. Entonces sí sabemos, pero no queremos porque tenemos que ponernos a nivel con el Señor. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, los pecados les falta, esos hacen que Dios se enoje con nosotros. Porque conociendo a Dios, eso lo quieren ustedes leer en Romanos 1, 22 en adelante. Conociendo a Dios, no le dieron la honra ni gloria, sino que se envanecieron y su necio corazón fue en tener. Quiere decir, se fue a las tinieblas. Ya no miró. Padre Cristo. Entonces el pecado nos priva de gozar. Eso está en el Salmo 51, 8 al 12, si quiere usted leer eso. Nos priva de gozar con el Señor. 51, 8 al 12. Allí así rapidito léenlo. Gloria a Dios. Aleluya.